la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en Línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en Línea y en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. Esto es Radio Cristiana en Línea. Yo soy el pastor Víctor Castelo. Vamos a dar inicio a lo que es la estación de Radio Cristiana en Línea. Yo estoy con el pastor Javier Sánchez. Javier, preséntate, amigo. Adelante. Sí, buenas tardes. Antes que nada, un saludo a todos, toda la comunidad cristiana. Es un honor estar aquí presente para poder hablar del Todopoderoso, nuestro Dios amado. Gracias, Víctor. Gracias, pastor Víctor. A mí. Adelante, Javier. Adelante. Mi nombre es Javier Sánchez, estamos pastoreando la Iglesia Cristiana Valle Dorado, en Tlalnepantla, Estado de México, en un restaurante que se llama Casa de los Abuelos. Ahí tiene un anexo, ahí estamos, todos los jueves en línea, los viernes presencial a las 6 de la tarde ahí, y los jueves en línea para jóvenes, ahí estamos. Órale. Muy bien, así es. Muy bien, Javier, aquí hay un tema que me gustaría que todo el auditorio pusiera mucha atención. En estos últimos días es necesario que el pueblo de Dios escuche la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios, Javier? Bueno, empezaremos porque normalmente yo he visto en esta comunidad cristiana que ahorita que está de moda todo esto, pues no veo que muchos hablen de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es otra cosa más que la presencia divina de Dios, que ahorita vamos a ir explicando. Ahorita lo dije en pocas palabras, pero vamos a ir poco a poco para que los hermanos entiendan, ¿sí? Sí, que la pregunta es, ¿podemos movernos en la gloria de Dios, Javier? Claro que sí. Dice la palabra, porque estaba platicando con el pastor Víctor, que me decía que en días pasados habían una persona que se movía en sanidades. Y esto va de la mano con las sanidades. ¿Por qué? Porque es la presencia divina de Dios, la gloria de Dios. Claro que sí nos podemos mover. Normalmente pensamos que nada más con pura palabra vamos a llegar a hacer grandes señales y prodigios. Pero dice en 1 Corintios 4:20, dice: porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Y eso es lo que tenemos que entender el día de hoy. No consiste nada más en la palabra, sino en ¿qué? En poder. Y ese poder está constituido en la gloria de Dios. Yo no sé si sabía el auditorio que tú fuiste creado para la gloria de Dios, dada por el mismo Señor Jesucristo. En Juan 17:22 dice la palabra: la gloria que me diste, yo les he dado. ¿A quiénes? A ustedes les he dado. ¿A quién? A los que estamos escuchando, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Amén. Jesús nos está dando la misma gloria que recibió del Padre. ¿Sí me escuchaste bien? El Señor está dando la misma gloria que Él recibió del Padre. La gloria de Dios no es solo un concepto, eso tienes que tener mucha atención. No es un concepto teológico, es una realidad que puede ser experimentada a diario, que es la pregunta que me hacías. ¿Sí? Se puede experimentar a diario. Fue eso y algo más que nosotros tenemos que experimentar en cualquier tiempo. No nomás es en cierto tiempo, es en cualquier tiempo. Hay varias palabras para definir la gloria de Dios. Una de ellas es Shekinah, que significa presencia divina. Si recuerdan, cada vez que el Señor se movía en el tabernáculo de la reunión se manifestaba una nube. Y en esa nube, ¿sí?, se hacía presente la gloria de Dios. Esa es Shekinah, ¿sí? La esencia divina de Dios, donde Él habita, se denomina, esa es otra cosa, Kabod, ¿sí? Shekinah es la presencia divina aquí cuando se presenta en la tierra, pero Kabod es donde Él habita. Es la esencia misma de Dios y significa literalmente, escuchan bien, Kabod significa peso, pero también en sentido figurado significa esplendor, abundancia, honor, gloria. Es donde Él habita, Kabod. La gloria de Dios es la esencia de todo lo que Él es. Por citar algunos ejemplos, Él es eterno, lo dice Isaías 40:28. Él es inmutable, que nunca cambia, Santiago 1:17. Es omnipresente, Salmo 139 del 7 al 12. Usted lo puede ver en esas citas. Es omnisciente, Hebreos 4:13. Es omnipotente en Génesis 17:1. Entonces podemos ver que la presencia de Dios siempre está con nosotros. Necesitamos entender que la gloria de Dios es un ámbito de eternidad.
La gloria de Dios es un ámbito de eternidad, es infinita, sin medida y sin restricciones, y va más allá del ámbito que nosotros vivimos, o sea, el natural. La palabra de Dios, la gloria de Dios, en griego, tiene otro simbolismo, es doxa, con X, doxa, y nos da una mejor explicación del significado de kabod, que es en hebreo, la cual conlleva fama, alabanza, dignidad, esplendor, brillo, por así decirlo, que es el esplendor del Señor. Entonces podemos ver que doxa y kabod son dos principios bíblicos en donde nos manifiestan la gloria de Dios. La traducción conocida como Septuaginta fue la primera en usar la palabra doxa para denotar la majestad de Dios. En esa versión bíblica fue la primera vez que se usó doxa, la palabra griega, donde implica majestad de Dios. Si unimos las definiciones doxa y kabod, entonces diríamos que es el esplendor de su majestad. Entonces podemos concluir que esta parte es que kabod y doxa son la esencia de Dios en su gloria. La gloria de Dios o presencia es la atmósfera espiritual del cielo, tal como el oxígeno para nosotros en la tierra. Qué bien. Fíjense bien, hermanos amados, esto es normalmente lo que nos están diciendo que nosotros como cristianos debemos de saber, porque muchos cristianos nada más se guían por la palabra, pero no saben, no trascienden, no pasa absolutamente. Ahora yo te quiero preguntar, Javier, ¿la gloria de Dios se puede ver, se puede sentir, Javier? Bueno, vamos a explicar que la gloria de Dios es un ambiente. Así como estamos ahorita aquí muy ricos, sin calor, sin frío, tenemos cierto ambiente. Sí. Hace rato oramos y cambiamos ese ambiente espiritual. Entonces la presencia de Dios es un ambiente. Para entender este principio, remontémonos al jardín del Edén. Adán y Eva vivían en un ambiente perfecto. Después de la caída fue cuando se combinó el bien y el mal. ¿Sí? Se combinó el bien y el mal y el ambiente se volvió humano, no celestial. Es decir, el ambiente donde Dios puso a Adán y Eva era perfecto. Dios crea siempre un ambiente perfecto para vivir y nosotros somos los que no queremos o nosotros somos los que salimos de ese ambiente. Él no es el que provoca eso, somos nosotros los que salimos de ese ambiente. Por eso digo que la presencia de Dios es un ambiente. El Señor sabe que es el ambiente donde debemos vivir para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Si tú dudas de esto, veamos lo que significa Edén y jardín. La palabra Edén significa placer o deleite. La palabra jardín significa recinto, lugar cercado, que tiene cercado, que está protegido. Estas palabras derivan de una raíz que significa cobertura. Es decir, que Adán y Eva estaban en un ambiente perfecto de Dios y había una cobertura, nadie podía entrar ahí, ¿sí? Algo que protege, que defiende, que cubre o que rodea. Eso es lo que significa jardín y Edén. Es decir, que cuando caminamos en la gloria de Dios, estamos rodeados y protegidos por la presencia misma de Dios. Por decir así, la gloria de Dios fue y será, escúchame bien, fue y será un ambiente original en el cual la humanidad debería vivir siempre. Ese ambiente original nosotros deberíamos de vivir siempre, pero nosotros caímos en pecado desde Adán y Eva y nos hemos separado totalmente de la palabra de Dios. Es por ello que a veces no nos movemos con sanidades como platicábamos hace rato. Sí. Si no tenemos la presencia de la gloria de Dios, no va a haber ningún resultado. Dios está en todos lados porque es su omnipresencia y se manifiesta donde hay adoración. Todos sabemos que por el pecado original todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero muchos siguen ahí. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no hemos entendido que si no entramos o caminamos en esa presencia de Dios, no vamos a lograr nada. Ahora la humanidad no fue destituida de un lugar físico, sino de la presencia divina de Dios. Qué tremendo. Mire, y yo quiero hacer aquí un paréntesis, Javier, porque he estado visitando personas para alentarnos, para que se congreguen, para que regresen al camino de Dios. Escúchame tú, hermano, que nos estás teniendo la oportunidad de sintonizarnos. Quiero decirte que no basta solamente leer la Biblia, no basta solamente orar. Basta también mucho, y dice la palabra de Dios, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque esa atmósfera la creamos cuando estamos todos reunidos para adorar a un mismo Dios.
Es necesario que tú te congregues, que busques un lugar para que tú estés ahí. Yo les preguntaba, pero ¿por qué no lo haces? Javier, que hay muchas personas que dicen, bueno, Dios está en todos lados, pero hay un lugar donde nos reunimos. ¿Qué le puedes decir al auditorio, saliéndome un poquito del tema? Bueno, hablando de esto que dices, Dios no está, ahorita vamos a llegar un poquito más adelante, vamos a explicar esto, en donde sí, efectivamente, sí, en su omnipresencia de Dios, mucha gente piensa que está en todo lugar. Sí. Por ejemplo, en casa, como explicabas, ¿no? El hecho de que no se congregan porque dicen, no, pues en casa, ¿sí? O en X lugar. O después llego y veo la transmisión de la iglesia, lo que transmitió y todo eso. Pero quiero decirle algo a todos nuestros hermanos, ¿sí? Que Dios se va a manifestar donde está la presencia, la gloria, la honra, donde se le honra, donde caminamos en espíritu y en verdad es donde Él se manifiesta. Qué tremendo. Estas son palabras que yo quisiera compartirla con todos los de su pueblo y que no se cierren. Hay muchos que salieron lastimados de una iglesia, tuvieron un problema con unos hermanos, inclusive con el pastor. Yo te voy a decir, Dios no te ha fallado para que dejes de congregarte. Acércate, busca una iglesia y es necesario que todo esto lo hagamos. Nosotros vamos a ir a un corte y en un minuto nos estamos conectando nuevamente. Yo soy el pastor Víctor Castelo, vamos a ir a un corte. Dios te bendiga.
Radio Cristiana en Línea, transmitiendo la paz de Dios. Escúchanos en TuneIn Radio Cristiana en Línea. Radio Cristiana en Línea, música que te da paz. Radio Cristiana en Línea, música que te da paz. Visita nuestra página web www.radiocristianaenlinea.com. Dios te ama. ¿Querías hasta ayudarme a pasar el charquito? Y ahora que es laguna me avientas. Ay, tú no pones disciplina. Te quedarás sola con tus hijos. A ti todo se te olvida. Eres un necio. Pues mira quién lo está diciendo. Ay, Dios mío, ¿ya qué hago? Momento, la palabra de Dios dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y asimismo, vosotras mujeres, amad a vuestros maridos. Es por eso que te esperamos en Matrimonios para Siempre, de 7 a 8, todos los sábados. Arturo Sánchez y Tere Vite, aquí en Radio Cristiana en Línea. Retransmisiones martes y jueves a las 9 p.m. Pude mirar. Continuamos nuevamente con este programa Camino a la Verdad, con el invitado que es Javier Sánchez. Pastor Javier Sánchez, una pregunta: ¿podemos vivir sin la gloria de Dios? Podemos vivir sin... Es una pregunta que deberíamos todos considerar. ¿Por qué? Porque sería absurdo. Es como un pez, sácalo del agua, se muere. Totalmente. Saca de raíz una planta, se muere. Entonces Sí. nosotros no podríamos hacer eso. Así que lo creado, o sea, nosotros no podemos vivir independiente de un ambiente que Dios creó para nosotros. ¿Por qué? Porque entonces vamos a morir. Si nosotros no entramos en la presencia de Dios, entonces morimos. Voy a dar una explicación. Adán y Eva fueron removidos de la presencia de Dios cuando escogieron ir en contra de la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿y tú cómo estás? ¿Sí? ¿Tú cómo estás? Ellos escogieron ir en contra en esa desobediencia y salieron de ese ambiente perfecto que es la gloria de Dios. El gran problema no es que perdieron la relación con Dios, sino que hay algo más de peso, que es haber perdido el potencial de vivir en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Por eso es que son manifestaciones y señales cuando uno se mueve en la gloria de Dios. Es decir, traspasaron la gloria celestial a la terrenal. Pasaron la gloria celestial a la terrenal. Ese es el gran problema. En 1 Samuel 4:21, recordemos que Kabod es la presencia, el peso, la gloria de Dios. Y aquí en 1 Samuel 4:21 nos hace la referencia al sacerdote Elí, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Sí? Que murió el pueblo de Israel enfrentándose a no me acuerdo qué pueblo. Creo que fueron filisteos. Entonces regresan, uno regresa herido y le dice, ¿saben qué? Capturaron a todos, nos mataron, capturaron el arca y murieron tus hijos. Y cuando le dice al sacerdote que capturaron el arca, él también cae, se desnuca y se muere. Vamos a leer lo que dice 1 Samuel 4:21. Y llamó al niño Icabod, esto significa sin gloria, diciendo, traspasada la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Entonces vemos aquí que lo que propició que se quedara sin gloria el pueblo de Israel es que perdieron la presencia de Dios. Y es muy triste pensar cómo la iglesia sigue viviendo sin la gloria de Dios. Escúchame bien esto. La iglesia sigue viviendo sin la gloria de Dios, teniendo una sola apariencia de santidad y fe. Eso no puede ser. Y Kabod no solo significa sin gloria, equivale a la muerte espiritual. Y eso es lo que tenemos que entender el día de hoy. Por decir así, estamos asistiendo a iglesias muertas espiritualmente hablando, cuando somos portadores de la presencia de Dios, por su espíritu que mora en nosotros. Esto es inconcebible. Déjame decirte, Javier, que el miércoles pasado nos tocó a nosotros compartir la palabra de Dios. Pues a mí me tocó compartir la palabra de Dios. Muy importante tener la gloria de Dios en las iglesias, Javier. Pero súper importante. Porque si no es pura palabrería, dice la palabra de Dios. Nos convertimos en puros mensajeros de palabras muertas. Porque si la fe sin obras es muerta, dice la misma palabra de Dios. Escuché la voz de Dios, me dijo, para el mensaje y vas a demostrarles que era un remanente pequeño de personas. Y me dice el Señor, ¿sabes qué? Para el mensaje y vas a hacer mención que una persona, una mujer, se va a ir sana esta noche.
Entonces me pide el Señor, baja del estrado y vas a llevar a esa mujer. Mando traer a la mujer. La mujer me dice, es que tengo un dolor de espalda muy fuerte, y nos dimos cuenta que tenía un pie más grande que el otro. Un pie más grande que el otro. Digo, vamos a orar por ella, el Señor va a hacer el milagro. Pero antes de decir, la señora, ¿sabes qué? No es lo más malo, me dice la señora. Le digo, ¿qué todavía tienes algo más malo? Dice, sí. Dice, yo tengo un brazo más corto que el otro, pero hay veces que es una diferencia por centímetros. La señora, el brazo lo tenía totalmente más separado, corto. mucho más corto. Esto fue por una fractura. Decidimos orar por la persona, pusimos en práctica la fe, pusimos en práctica soltar la palabra de Dios en el poder de nuestro Señor Jesucristo, y la señora fue sana en ese mismo momento. Ella se levantó diciendo, llevaba 30 años con un brazo más corto que el otro, y los pies fueron enderezados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno. Vivir la gloria, yo pienso que es algo tremendo, pero vivir sin gloria, Javier, yo creo que hay muchas iglesias que están pasando esto. Así es. Tú, por este medio, nos escuchan varios pastores. ¿Qué les podrías decir a los pastores? Pues a los pastores yo lo que les podría decir es que debemos ser restaurados para llegar otra vez a la gloria de Dios, ¿sí? Restaurados todos, pasar por sanidad interior a todos, y que puedan entender los principios bíblicos para entender a la gloria de Dios. Así que tenemos que ser restaurados para entrar a la gloria de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice así. Dice el Señor, no queriendo que ninguno perezca. Escuchen bien, Él no quiere que nadie perezca en ningún sentido. Dios proveyó un camino por el cual podemos ser restaurados a su gloria, e implementó un plan de acción para rescatarnos. ¿Quieres conocer el plan de acción? Quiero referirme a los predicadores, a los pastores que nos están escuchando en este momento. Entonces restauremos. Primer punto, envió a su Hijo amado para nacer y crecer en tierra como un hombre, Emmanuel, que todos conocemos. La palabra Emmanuel significa la palabra significa hombre, y la palabra Manuel en hebreo significa Dios hombre, aunque se traduce Dios con nosotros, pero así es. Para que viniera el Señor y nos diera una vida completa, libre de pecado, siendo ejemplo para la humanidad. El siguiente concepto es, al morir en la cruz como nuestro sustituto, Jesús tomó el castigo por nuestros pecados, y aunque no lo merecía. A ver, entonces pongamos atención. Si Él pagó ya todo por nosotros, entonces ¿por qué nosotros no tenemos que pagar por las gentes que todavía siguen perdidas? Nos puso en la tierra con un propósito. Al levantarlo de entre los muertos y ascender al cielo, Jesús conquistó el pecado y la muerte, todos lo sabemos. Con el derramamiento de su sangre preciosa, Jesús redimió a la humanidad del pecado y de la enfermedad, y con su crucifixión y resurrección ascendió al cielo y nos dio acceso a la gloria de Dios. Nada más por ese hecho nos dio acceso nuevamente a entrar a la gloria de Dios. Entonces, el objetivo final del sacrificio del Señor Jesús, ¿sí?, fue restaurar a la humanidad al ámbito que habíamos perdido, o sea, la gloria de Dios para el cual fuimos creados. ¿Tú crees esto? Yo creo que debemos de pensar en ello, porque el propósito de Jesús es traernos nuevamente al ámbito de la gloria de Dios. Claro. En Hebreos 2:10 dice, porque convenía aquel Dios que cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dice aquí, llevando muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es? Jesús. Así es. A mí me llama mucho la atención esto, Javier, porque desafortunadamente en diferentes tipos de iglesias se habla muy bonito de la palabra de Dios, pero no experimentan ni liberaciones, ni sanidades, ni el mover del Espíritu Santo. Así es. Esto habla de muchas iglesias muertas espiritualmente. Así es. Y se convierten, parece más en clubes sociales. Dijiste algo tremendo, parecen más clubes sociales. ¿Por qué? Porque, aunque nos duela, es una gran verdad. Iniciamos dando 1 Corintios 4:20, donde que la presencia de esto no consiste nada más en palabra.
Y hay muchos gordos espirituales que nada más están comiendo y no se mueven en la gloria de Dios, porque dice, no consiste nada más en palabra mi reino, sino en qué, en poder con la presencia de Dios. Qué tremendo. A mí me ha tocado, precisamente vamos a ir este próximo 16 al Hospital Vicente Villada. Y afuera del Hospital Vicente Villada me ha tocado presenciar personas que están enfermas, que ni siquiera les están dando acceso al hospital. Y no es porque yo me quiera meter en políticas del hospital o no, solamente quiero decir esto para darle la honra y gloria a Dios, porque a esos enfermos se les ora y en ese mismo instante se han captado los videos como el Señor los sana. Amén. Y eso es vivir con la gloria de Dios. Imagínense que nada más vamos a representar a Jesucristo como que Él sana, porque el Señor Jesucristo mismo nos dice en su palabra que aún mayores milagros haríamos en su nombre. Y decir, ¿sabes qué, Jesús? Pues ahorita, pues la verdad está mi fe experimentada, siendo aún ya ministros. Todavía parecemos como niños espirituales, ¿no, Javier? Así es. Por ejemplo, 2 Corintios 3:18 te dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, dice. Amén. En la medida que estás en la presencia de Él, leyendo, orando, más parecido. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Eso es lo que dice 2 Corintios 3:18. ¿Cómo ves? Esto está tremendo y a mí me llama mucho la atención, hermanos pastores. Yo no vengo a criticar, no les vengo a decir, pero sí les estoy diciendo, acuérdense que vamos a ser llamados a cuentas. Y esto es de gran peso porque el Señor Jesucristo exhorta primeramente a los pastores, pues ellos son representantes y son los que comparten la palabra. Y la palabra tiene que ser con poder y con autoridad en Cristo Jesús. Así es. Por eso es que tenemos que buscar a Dios y su gloria, como el aire que respiras, por medio de la oración, la alabanza, sometiéndonos a la voluntad del Padre, por medio de la fe. Jesús dijo algo muy bueno en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas personas, yo compartí en la iglesia que la otra vez sobre sanidad interior, que la carne no es otra cosa más que una persona no restaurada. Y hay mucha gente en el pueblo cristiano que no está restaurada. Hay que pasarlo por sanidad interior. Vamos a ir a un corte y yo quiero decirle al auditorio que ahorita vamos a continuar, porque no termina ahorita la entrevista con el pastor Javier. Todavía tenemos 2 segmentos. Yo quiero decirte, Cristo viene pronto, pastor, que estás preparando a la iglesia, porque tú vas a ser el que vas a dar cuentas delante de él. Yo soy el pastor Víctor Castelo, vamos a ir a un corte. Dios te bendiga. Escuchas Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. www.radiocristianaenlinea.com. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. La palabra, el gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en Línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en Línea y en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. Señor, estoy aquí, rendido a ti, a tu fiel amor. Señor, me postro a ti, a tu corazón, necesito de ti. Manda tu lluvia, lluvia que sana. Manda tu lluvia,
Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Nuevamente continuamos con Camino a la Verdad. Javier dice, la pregunta es la siguiente: ¿cómo debemos estar espiritualmente para movernos en la gloria de Dios? Bueno, como decíamos hace rato, la revelación del conocimiento del Espíritu Santo va a activar la iglesia. Eso va a activar la iglesia. Pero yo quiero hablarle no nada más a la iglesia, sino también a gentes que no conocen nada del Señor. Se deben de comprometer a adorar por un determinado tiempo cada día. Es una relación diaria, así como con tu esposa, con tus hijos. Entonces es una relación diaria para que se conozca a Dios. La palabra conocer en hebreo es yadá y significa relación íntima. Por eso nosotros tenemos que intimar con Dios. ¿Para qué? Para generar o crear una atmósfera de gloria o de la presencia de Dios. Prepara tus oídos para escuchar, porque Dios desea hablarte también. Desea que esa nube de la gloria de Dios se refleje en tu vida, en todo lo que tú hagas. Si te es difícil aceptar a Dios como Padre y verte como un hijo amado de Él, pídele que te revele como Padre mientras meditas en la palabra, mientras te metes a la Escritura. La Escritura está escrita en dos formas: logos y rema. Logos significa conocimiento y rema revelación. Dicho de otra manera, tú debes entender el caminar en el conocimiento revelado. Ahorita te digo qué es esto. Porque si no tienes ese conocimiento, ¿cómo podrá haber revelación en ti? Recuerda, logos y rema, que quiere decir conocimiento revelado. Si yo no tengo un conocimiento y no me meto en la presencia de Dios, entonces no tengo nada. Voy a dar 4 principios para movernos en la dimensión sobrenatural. El primer punto es el conocimiento. El conocimiento. Yo no puedo confiar en alguien si no tengo conocimiento de él. Por eso dice, ¿cómo sabrán de mí si no hay alguien que les hable? Por eso es el conocimiento. A ver, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, conocimiento. El siguiente es fe. Yo no puedo tener nada si no tengo fe. La palabra fe en hebreo es emuná y significa una fe auténtica, una fe obediente. Yo siempre levanto mi Biblia y digo, ¿creen en esto? Y la mayoría dice sí. La siguiente pregunta es, ¿y hacen lo que dice esto? Y todos se quedan callados. ¿Sí? Sí, claro. Todos se quedan callados. ¿Por qué? Porque la fe es una fe auténtica, es decir, cumplo en lo que yo estoy creyendo, ¿sí? El siguiente principio, camino en ese conocimiento, camino en la fe, y entonces viene la presencia de Dios que llamamos unción nosotros, que hay 5 elementos tremendos que definen la unción de que no es la unción que canta a Juan Carlos Alvarado y que mueve las manos, la unción sobre mí, no, así no se consigue la unción. Entonces es un proceso también para tener la unción. El mismo Señor dijo, por cuanto me has ungido, ¿para qué? ¿Para qué la unción? Es para servir. Claro, es para realmente servir. poner en práctica. Entonces, estás en el conocimiento, pasas a la fe y entras en la unción, y entonces cuando empieza la unción es cuando estás entrando a la gloria de Dios. Amén. A la gloria de Dios. Y entonces es cuando empieza a funcionar la gloria de Dios. Sí, a mí me llama mucho la atención, uno de los profetas que impactó en mi vida es Elías. Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Así dice. No estuve ni estaré, estoy. Está en el presente. Y hoy cristianos le dices, ¿cómo estás? Y mueven la mano así como diciendo más o menos. Y Dios no quiere ese tipo de cristianos, Javier. Es que muchas veces dicen, Señor, ven a mí. Cuando estamos diciendo que la gloria vive en ti, es nada más activarla, como dije hace rato. La revelación del conocimiento del Espíritu Santo se debe activar en la iglesia, y es por cada uno de nosotros. Y es por convencimiento Así totalmente. Así es. Una de las prédicas que dábamos hace tiempo era cuando Moisés llega ante el rey y le está diciendo, dígnate tú indicarme ¿cuándo quieres que se vaya esta plaga, la plaga de las ranas? Me llama tanto la atención que por su soberbia, por su altivez, que él siendo faraón dijo, mañana. Así es. Y yo le digo al pueblo de Dios, ¿cómo podemos vivir espiritualmente? ¿Cómo podemos decirle al Señor mañana, Javier? Pues claro, es absurdo lo que el faraón dijo, ¿no? Mañana. ¿Tú le dirías mañana un cáncer? ¿Le dirías mañana una bendición? ¿Le dirías mañana a una provisión de Dios? Pues no. A mí me llama la atención porque ahorita está la enfermedad que está pasándole a muchas personas, que es el COVID. Yo daba testimonio la semana pasada de que Dios me sanó de eso
Y estuve con fiebre, Javier. A mí si me preguntaran, oye, ¿quieres que Dios entre y haga un milagro en tu vida? Yo no le voy a decir mañana, le voy a decir ahora mismo, en este momento. Es que la gloria de Dios se manifiesta hoy, no Claro. es para el pasado. Lo que es el pasado ya nadie lo puede modificar, es el hoy, y el presente es incierto. Entonces no te puedes ir hacia adelante, tienes que vivir en el hoy de Dios. ¿Sí? Pero llama mucho la atención cómo a los cristianos se les hace fácil decirle al Señor después. Sí. O mañana voy. Sí, claro. Mañana lo haremos. Mañana leo. Sí. Fíjate algo curioso ahorita que estás diciendo eso, que la persona que dice mañana leo o mañana oro, no está declinando, no está haciendo un lado la oración y la palabra, está haciendo un lado al mismo Jesús, al mismo Dios Todopoderoso. Es increíble esto. No, y llama la atención porque hay muchos cristianos que tienen promesas en sus vidas y ellos solitos están postergando la bendición de Dios a sus vidas. Así como el faraón. Totalmente. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Las personas dicen que Dios está en todas partes. Javier, ¿es cierto esto? Bueno, la verdad es que la palabra no miente en ese sentido. La gente dice que Dios está en todas partes y es una gran verdad, Uno de sus atributos es la omnipresencia, o sea, está en todo lugar. Claro. Eso nos queda claro a todos. Sí, está en todo lugar. Pero hay algo que deben saber el auditorio. Si está en todas partes, sí, pero no se manifiesta en cualquier lugar. Claro. Ahí está la diferencia, ¿sí? Dios está en todas partes y ve todo y conoce tu corazón y todo, pero Él no se va a manifestar en cualquier lugar, ¿sí? Solo donde se le adora en espíritu y en verdad es donde Él se va a manifestar. Donde Él continuamente es honrado, viene la revelación, así que no es en cualquier lugar, es donde Él quiere y donde se va a manifestar es donde se le adora. Entonces podemos decir que la gloria de Dios es un doxa, un kabod, que es la naturaleza divina de Dios, donde se va a presentar, donde se le adora. Donde se le adora. Así es. Vuelvo a retomar lo mismo y esto me está tocando el corazón, Javier, Sí. porque hay muchos cristianos que nuevamente lo digo, que dicen, bueno, pues yo mi devocional en casa, yo ya no quiero asistir a ninguna iglesia, e inclusive se expresan muy feo del pueblo de Dios. Sí, Pero yo les digo, bueno, el ir a la casa de Dios es necesario. Número uno, en la casa del Señor le servimos. En la casa del Señor recibimos la palabra. En la casa del Señor también le ofrendamos y le damos a nuestro Señor. Pero esas personas se quedan cortas porque dicen en su conocimiento, pues en mi casa también está la gloria de Dios. ¿Qué les podrías decir a Javier, a este auditorio que luego está un poco confundido en esto? Bueno, yo siento que en este caso les faltaría ellos no pueden incrementarse, ¿estás de acuerdo? Sí, porque es dada por Dios. Sí. Pero la fe nos fue dada para poder ir más allá del tiempo y la eternidad. No podemos quedarnos así. La fe es un requisito para ver la gloria de Dios. Para tener fe significa creer en lo que Dios puede hacer. La fe es la habilidad para creer lo imposible de lo que no tiene sentido. Es cuando no hay un sentido en lo que están haciendo, no hay un sentido en su oración, pierden eso y abortan en la presencia de Dios. Y no saben ellos que abortando eso están abortando al mismo Hijo. Exactamente. Una de las partes que el Señor Jesucristo nos está pidiendo es de que tenemos que ser no congregantes, sino discípulos. Así ¿Y es. cómo puedes ser discípulo de quién si tú solito estás en tu casa, hermano? Tú tienes que buscar a alguien que te instruya. Todos tenemos que ser dóciles a la enseñanza y también inclusive a la corrección, porque no podemos ser perfectos solamente en nuestro propio pensamiento, ¿verdad, hermano? Así es. A mí me llama mucho la atención esto del pueblo cristiano, que tú le preguntas a una persona cuando se les va a visitar y se les dice, oye, pero tú eres cristiano, sí, pero ¿por qué no te congregas? Y sacan totalmente. Porque soy esto. de la secreta. Sí, ¿verdad? exactamente. O dicen, no, pues Dios está en todas partes. Y hay veces que lean el Salmo 91, que ya se les hace como un rezo nada más, como una Exactamente, letanía. cuando vimos al principio que dijimos, su reino no nada más es de palabras, sino es de poder. Y es el siguiente paso, el trascender de la propia unción o de la propia presencia de Dios, ya que la tenemos que dar el siguiente paso para ir a la gloria de Dios. Y no lo han entendido. Es más, muchos no echan ni a la unción, se quedan en una fe que no es verdadera. Porque la fe verdadera, como dijimos hace rato, es una fe verdadera, una fe real, una fe absoluta en fidelidad a Dios. De hecho, hay muchos conceptos que podemos hablar de la fe, que no es el caso. Yo te quiero preguntar, Javier, ¿cómo podrías decirle muy brevemente a las personas que den ese paso
de acercarse a las iglesias? Bueno, ese paso para acercarse a las iglesias es simplemente que dejen sus cargas. Dice, dejar mis cargas y venir a mí, es lo que dice la Escritura. Entonces, habría que hacer entender a ellas y levantar a los siervos que estamos sirviéndole al Señor, todos nuestros hermanos, nosotros, levantarnos y llevarle evangelio a esas personas, hacerlos entender de la grandeza de Dios. En este tiempo, a mí me queda muy claro que es un juicio de Dios. Tengo un libro que compré hace más de 30 años, ¿sí? Que se llama La Visión, de David Wilkerson, donde manifiesta, no sé si lo sabían, pero manifiesta lo que iba a pasar en este tiempo. Hace 34 años, él ya había dicho que venía una pandemia, él ya había dicho que se iban a cerrar aeropuertos, él ya había dicho, y si usted lo puede ver en La Visión de David Wilkerson, el hermano ya murió, por si me pueden decir, no, pues lo acaba de sacar, no, él ya murió desde hace años, ¿sí? Pero él profetizó esto, y todo lo que dice el libro, si yo se los digo ahorita, podrían hasta no poderlo entender o no creerlo, porque viene algo todavía más fuerte que esto. Qué tremendo, y sí me tocó ver parte de la vida del siervo de Dios, David Wilkerson, y lo que me impacta mucho es de que se metía mucho también con las pandillas, se metía mucho con las personas de las calles. Déjame decirte, Javier, que ahorita hemos tratado de hablar mucho con la iglesia, preparar el corazón de la iglesia. Javier, es bien difícil, porque déjame decirte una de las cosas, nosotros estamos recibiendo personas que se la pasan tomando en la calle, que en su casa lo rechazaron, que la sociedad lo rechazó, pero que en la iglesia nosotros que tenemos que abrirle las puertas a todos, no lo hacen, Javier. Tremendo. Y yo pasaba en medio de ellos, les predicamos la palabra, no la recibían, hasta que oré a Dios, porque para mí era una afrenta eso, tener un grupo de personas en la calle tomando y que se estuvieran perdiendo casi frente de la iglesia. Y yo platicando con Dios le decía, Señor, ¿cómo hago para que estos entren? Y el Señor no es un Dios complicado. No. Lo único que me dijo el Señor, me dijo, dales de comer, Víctor. Entonces decidimos hacerles de comer, y estas personas están yendo a la iglesia, no me escandalizan, se escuchan, aplauden, alaban, y muchos ya dejaron de tomar, Javier. Y ese es una, solamente decirle, Señor, nosotros queremos tener amor también por ellos, y se les están abriendo las puertas y están congregándose. Y ahorita que tenemos parte de la construcción de la iglesia, ellos, a pesar de que, pues bueno, como su forma de ver, de vestir y todo, ellos son los que más amor le tienen a la obra de Dios. ¿Cómo ves? Tremendo, porque estás hablando de cierto nivel económico, cierto estatus económico, pero lo podemos ver en un estado medio o un estado alto. En todos los niveles se da ese caso, que no quieren entender lo que es la palabra. Hay una regla de oro que nosotros manejamos en el evangelismo, que es la oración, la intercesión. Para yo poder llegar a esos corazones tengo que limpiar el terreno. Yo llego, me muestras un terreno con piedras, con cardos, con árboles, todo. Piedras, tengo que quitar todo eso, y eso lo quita la oración. Claro. Empezar a clamar a Dios, ¿para qué? Para que prepare esos corazones, y entonces llega la palabra y fluye la palabra de Dios. Claro. Tremendamente. Pero la regla de oro es la oración. Amén. Vamos a ir a un corte y vamos a hacer el último corte del segmento. Vamos a preguntar qué es lo que nos revela su gloria. Esto es después del corte. Dios te bendiga. Yo soy el pastor Víctor Castelo. Vamos a un corte. La paz del Señor es con ustedes. Radio Cristiana en línea, transmitiendo la paz de Dios. Escúchanos en TuneIn, Radio Cristiana en línea. Radio Cristiana en línea, música que te da paz. Noble sostén de la esperanza mía, fuente de vida,
eterna, tan solo el alma, que en sus fuerzas fía, tiene paz, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmaya poder. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Hola, soy Yolanda Reyes y Oscar Sánchez. Si estás buscando a tu ayuda idónea, tu alma gemela, o sigues en busca de ella, te invitamos a escuchar nuestro programa Destino o Elección, los sábados de 8 a 9. Y si te lo perdiste, puedes escucharlo en las retransmisiones martes y jueves a las 7 p.m. aquí en Radio Cristiana en línea. Que aprendieron a amar. En tu programa favorito, Camino a la Verdad. Pastor Javier, una pregunta. ¿Qué es lo que nos revela la gloria de Dios? Bueno, aquí yo quisiera mencionar otra palabra más en hebreo que se llama Shekinah, que es la gloria de Dios donde se manifiesta visible, por decirlo así, cuando en el Antiguo Testamento lo menciona la Escritura, de la presencia ante la humanidad. Y es cuando uno lo busca. Dice que 2 o 3 personas cuando se ponen de acuerdo, Dios se hace presente. Esa es la Shekinah, ¿sí? Y trasciende el ámbito espiritual para impactar el ámbito natural. Y es cuando suceden cosas que uno no comprende, pero suceden.
De una cosa estoy completamente seguro, Víctor, ¿sí? La voluntad de Dios siempre ha sido y será morar entre su pueblo y manifestarse a la humanidad. Siempre ha querido eso el Señor. Entonces tu pregunta podría ser así: ¿qué es lo que nos lleva, dijiste? Sí. A la gloria de Dios. ¿Qué nos revela? ¿Qué es lo que nos revela? Pues, el primer principio, como dijimos al principio, es Jesús mismo, con su entrega, su muerte y resurrección. Lo siguiente es la palabra del Señor, que es muy poderosa. Y lo siguiente es la presencia del Espíritu Santo, que nos van a revelar la gloria por siempre y para siempre. Recuerden que Dios no quiere iglesias muertas. Bueno, si nosotros recibimos esa revelación genuina y no fallamos en obedecerla, toma acción y todo esto se revela por medio de la presencia de Dios. Quisiera rápidamente decirte un concepto nada más para... Adelante. La unción, yo mencionaba mucho que se compone de 3 elementos la unción, pero voy a mencionar el último, que es el aceite de olivas. El aceite de olivas dice que en ese tiempo, para sacarle lo precioso del aceite, a la oliva se ponía en una piedra enorme que machacaba las olivas. Esa piedra curiosamente se llama Getsemen, así se llama, que traducido es Getsemaní, por si te llega a tus oídos, a tu conocimiento de que te estoy hablando. Sí. Entonces es Getsemaní. Entonces esa piedra que se llamaba Getsemaní machacaba así el aceite de olivas y le sacaba lo precioso del aceite. Entonces lo ponían en cisternas y había un proceso, un marco proceso, por lo que voy a decir ahorita. Entonces todo lo malo o todo lo que ya no servía se elevaba, entonces eso lo sacaban después de ese proceso y quedaba el aceite puro. Esto está referido a la entrada de Jesús. Yo siempre he explicado que Jesús, donde entregó todo lo que era, no fue en la cruz. Ahí fue el que entregó su parte física. Sí. Pero él, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, ahí donde dice que sudaba gotas de sangre al saber lo que iba a enfrentar, pero en ese momento dijo: basta, que sea como tú quieres, Padre. Y así fue. Entonces él ya estaba preparado para hacer eso. Entonces ahí nos prepara esta parte a nosotros. ¿Qué nos dice o qué nos enseña eso a nosotros? Que nosotros también vamos a pasar por un proceso donde vamos a ser molidos así, machacados en pruebas para sacarnos lo vil de nosotros y quede el aceite puro, que es la presencia de Dios. Qué tremendo. Fíjense, cristianos hoy, nosotros podemos decir que tenemos un Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros, pero hay veces que tenemos en poco lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el sacrificio mismo de Él mismo que se dio por nosotros. Mis hermanos, no lo tenemos que tirar por tierra. Es algo tan tremendo de un Dios hecho carne. El Verbo habitó con nosotros y le dolió y lo hizo por amor, para cumplirle al Padre eso que quería. Venía al rescate de nosotros, al rescate de nuestras vidas. Es necesario que nosotros estemos en la gloria de Dios, que sea revelada la gloria de Dios. Yo quiero preguntarte, Javier, ¿tú qué sientes cuando el grupo de personas de la iglesia acuña el concepto que tú les estás diciendo? Y bueno, no todos les he revelado esto porque no todos tienen ganas de meterse en esto. Pero unos cuantos que dicen: sí quiero y voy y tengo que pasar por todo lo que tengo que pasar para conocer al Señor Jesús. ¿Cómo se siente uno como pastor cuando unos cuantos empiezan a caminar en los pies de Cristo? Bueno, es tremendo, ¿no? A mayor presencia de Dios, mayor motivación de la iglesia, mayor compromiso. Claro. Entonces lo que nosotros sentimos en este sentido es más compromiso, no congregantes, porque me queda claro que somos hermanos y todo eso, pero me queda claro también el hecho de que primero es Dios. Tengo que establecer las cosas de Dios para después dar algo. No puedo dar algo que no tengo, es decir, no puedo dar la presencia de Dios si no está en mí la presencia de Dios. Fíjate en Efesios 1, 13 y 14, última cita. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Es decir, si alguien duda del Espíritu Santo, si vive o no en él, aquí dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. ¿Escuchaste bien? Son las arras de nuestra herencia, hasta que la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria del Señor. Tremenda palabra. Javier, hay muchas personas que tal vez nos puedan estar escuchando que no conocen al Señor Jesús.
¿podrías orar por ellas? Porque siento que hay personas que se tienen que poner a cuentas con Dios, y aparte de ponerse a cuentas con Dios, solamente ellos deciden caminar o no con el Señor Jesucristo de la mano. Adelante, amigo. Vamos a hablar por todas las personas, como decíamos hace rato, hay gente cristiana, pero posiblemente nos está oyendo gente que no conoce nada del Señor. Y hay una promesa en Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, y lo entendemos. Así que si tú quieres en esta ocasión hacer una oración conmigo, para poder entrar en esa presencia de Dios, en donde vamos a ver y vamos a recibir más cosas. Dice, por ejemplo, en 1 Juan 1:12 dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es el momento ahorita de que tú digas: yo quiero esa parte, yo quiero eso que ha cambiado a estos hombres, a estas mujeres, yo quiero eso que ha de venir. Estos tiempos son proféticos, es el momento de decir: yo volteo mi rostro a ti, Señor. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y haz una oración conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados, de todo ese pasado que fue en contra de ti, que por mis pecados, Señor, tú entregaste tu vida preciosa en la cruz hasta el derramamiento de tu sangre. Pero que también, Señor, hoy comprendo que con una confesión de fe yo puedo ser un hijo tuyo. Y yo quiero recibirte, dile, yo quiero recibirte el día de hoy. Dile: Señor Jesucristo, ven a mi vida, cambia mi vida. Hoy me arrepiento de todo mi pasado y te recibo como mi Señor y Salvador. Que así sea, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, pues nos vamos a despedir el día de hoy. Yo quiero decirles, en el amor de Cristo Jesús, que vamos a estar trabajando en el Hospital Vicente Villada de Cuautitlán Izcalli. Hay mucha necesidad. Déjame decirte una cosa. Lo que nosotros vamos a llevar son unas cobijas, vamos a llevar unos suéteres, vamos a llevar inclusive alimentos. Esta vez decidimos llevar tamales, decidimos llevar atole y café. No es, mis hermanos, lo que yo les pueda dar, sino lo que ellos puedan recibir a través de la palabra de Dios, porque eso puede llegar a quedar en los corazones de todos. Si hay alguien que decida donar alguna cobija, algunos suéteres, o donar cualquier cosa en especie, lo que sea, puede comunicarse directamente a Radio Cristiana, y nosotros, pues bueno, sabemos que esto es para que el Señor, su reino siga avanzando, el predicar. Nosotros nos valemos con la bendición de Dios, pero Dios toca los corazones, ¿verdad, Javier? Así es, así es. Es necesario hacerlo porque somos dignos representantes de Cristo Jesús, y a todos los pastores les digo: hermanos, no tengan miedo, tenemos que ser luz allá afuera, porque las personas todavía hoy, y más que en otros tiempos, necesitan una oración, necesitan conocer de Dios. Con todas las medidas sanitarias lo vamos a hacer, con todo el respeto a las autoridades lo vamos a hacer, no vamos a entorpecer ninguna actividad ni nada por el estilo. Simple y sencillamente vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, entregar la donación, porque enfermos hay todos los días y hoy más, ¿sí? Yo quiero decirles que estuvimos muy a gusto. Javier, muchas gracias por haber acompañado el día de hoy, y pues yo creo que no va a ser ni la primera ni la última. Vamos a estar, primeramente Dios, siguiendo el radio. Yo quiero decirte, amado hermano, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que es necesario que te pongas de acuerdo con tu familia para acercarte a la iglesia, para que donde tú puedas congregarte. No te estoy diciendo vente para mi iglesia, te estoy diciendo busca a Dios. El Señor te va a poner la iglesia que debes de estar para que te empieces a ser parte de lo que Dios quiere para estos últimos tiempos. Sobre todo, Víctor, los que hicieron la oración de fe, ¿sí?, y que no han conocido del Señor o no tenían conocimiento de la palabra, acércate a una iglesia cristiana. Cómprate una Biblia, empieza a leerla y empieza a entender y a comprender. La palabra dice que esto no es religión, es una relación personal con Dios. Si hay necesidad en ti, si estás desesperado por la vida que estás viviendo y lo que está pasando, es el momento de voltear el rostro al Todopoderoso. Javier, perdón por interrumpir,
si hay alguna persona cerca de Valle Dorado que pueda ir a donde tú estás dando la predicación en la iglesia de Valle Dorado, ¿puedes dar tu número telefónico para claro que que se sí, contacte claro contigo, que sí. por favor? De hecho, estamos compartiendo esto que acaban de oír, lo estamos compartiendo, vamos en el módulo 8 de la gloria de Dios, pero los jueves estamos compartiendo sobre sanidad interior, que es lo básico para que nosotros estemos libres de todo eso. Como decíamos, del terreno, hay que limpiar el alma para entrar a la presencia de Dios. Claro que sí. Mi nombre es Javier Sánchez, soy pastor de la Iglesia Cristiana Valle Dorado, y el teléfono, mi celular, es 5536 98 6267. Y estoy a sus órdenes para una oración, para lo que quieran. Qué bueno, Javier. Bueno, pues, amados hermanos, ahora sí vamos a ir a un corte y les esperamos la próxima semana. Yo soy el pastor Víctor Castelo. Esto es Camino a la Verdad. Dios les bendiga.